Qué alegría, ¿no?, poder estar aquí. Todos estamos unidos, alabando al Señor, escuchando las alabanzas y las intervenciones. Entonces, vamos a seguir disfrutando de la palabra, vamos a seguir hablando y vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 es la historia del endemoniado gadareno. Y dice así, vamos a leer, vamos a estar atentos, como ha orado nuestra hermana, para que no se nos escape nada de la palabra. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Vivía en un territorio donde nadie se acercaba, ¿no? Era una persona violenta, fuerte, impredecible, y tenía ese lugar donde él habitaba y estaba, ¿no?, y se movía. Y nadie le podía ayudar, ni le podían atar siquiera de la fuerza que tenía, la fuerza demoníaca, claro, que había en él, ¿no? Y siempre de día y de noche, versículo 5, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Era pésima la situación de este hombre endemoniado, incontrolado. Él mismo no se podía controlar, él mismo se hería y se hacía daño con las piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Aleluya. Todo el mundo estaba asustado, todo el mundo huía, nadie le podía ayudar y Jesús no dijo nada. El demonio vino y se puso delante de Jesús, se arrodilló delante de él. El poder espiritual de Jesús, la autoridad espiritual, el demonio lo pudo discernir y pudo entender que delante de él estaba alguien que era superior y tenía más autoridad. Por lo tanto, se arrodilló. ¿Ante qué hombre este demonio se iba a arrodillar? Ante ninguno, sino todo lo contrario, era violento y quería hacer daño a todo el mundo, ¿no? Y también clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Si hoy en día en el contexto de legión, lo que es la legión de hoy en día, hay 4.000 y 6.000 hombres legionarios, lo que es en el estado militar, ¿no? En aquella época no sé a lo que se refería una legión, pero eran muchos también. Y dice, Legión me llamo porque somos muchos, y rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca un monte, un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000. O sea que sí, puede ser que tenía este hombre 2.000 demonios, puede ser. Era todo un cobijo demoníaco en la vida de esta persona. Por eso tenía tanta fuerza, no era la fuerza de él, pues era la fuerza de los demonios, ¿no?, que haría todas esas proezas y que tendría todo el mundo intimidado. 2.000. Y dice, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado por el demonio,
que había tenido la legión. Dice que estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. O sea, no cabe duda que hubo una tremenda liberación y los demonios salieron de allí a la voz de Jesús, y entonces no pudieron hacer lo que ellos quisieron, sino que Jesús sí, hicieron lo que ellos quisieron, pero Jesús les mandó a los cerdos y los cerdos se precipitaron. Y comenzaron y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Así que les contaron lo que habían visto, lo que había acontecido, los que estaban apacentando los cerdos. Y hubo una noticia, ¿no?, relevante de este personaje en los alrededores de esa ciudad, de ese pueblo donde estaban viviendo los que cuidaban a los cerdos. Versículo 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Que bueno, estaba ya en su sano juicio, él era consciente de su libertad, de su liberación, y ahora lo que quería era estar con Jesús. Nosotros que hemos sido liberados de tantas cosas, deberíamos querer estar con Jesús, siempre, y no volver a hacer las cosas del pasado, sino una vez restaurados, deseo de querer estar con Jesús. Y le rogaba intensamente: Jesús, déjame estar contigo, déjame ir. Tú eres mi libertador, aquel que me ha sanado y restaurado. Ayúdame, déjame estar contigo. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Así que la estrategia de Jesús no es que le seguiría, sino en el sentido de que Jesús veía que él tenía una semilla en su corazón que la tenía que propagar, ¿no? Jesús llamó a los discípulos para que estuviesen con él, fueron preparados, capacitados, pero a este le dice: lo que tienes que hacer, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales lo que ha sucedido con tu vida. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y que ha tenido misericordia de ti. Aleluya. Gran misericordia de Jesús sobre este hombre, ¿no? Ha tenido misericordia de ti. Estabas sentenciado a sufrir toda tu vida y ser, pues, una persona mala en vez de ser una persona de bien. El Señor ha tenido misericordia de nosotros. Quizás no nos ha librado de 2000 demonios, o quizás de algunos, pero sí ha tenido misericordia de nosotros y nos ha transformado, nos ha cambiado. Por eso que tenemos también que comenzar a hablar y decir a los demás lo que el Señor ha hecho con nosotros y que ha tenido misericordia de nosotros. Versículo 20, y él obedeció y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. En otro de los evangelios dice que en esa misma ciudad compartió, predicó, habló. Esa ciudad se quedaría totalmente compungida de corazón al ver este hombre que era tan famoso ahí en las montañas, en los sepulcros, tan violento, y que no había respuestas para él aunque quisieron ayudarle. De repente él es el que viene y les está contando las grandes cosas que el Señor ha hecho con él, cómo lo ha liberado y que él ha tenido misericordia. Así que grandes cosas el Señor hizo con este hombre. Pero recordemos que el Señor también hizo grandes cosas con nosotros. ¡Aleluya! Él hizo grandes cosas con nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que pregonar que el Señor ha tenido misericordia, que ha perdonado nuestros pecados, que nos ha cambiado la vida, que nos ha transformado. No todos se maravillan cuando tú das testimonio,
pero sí que algunos sí que se han maravillado en su momento y en su tiempo al verte, el ver el cambio en tu vida. Y vaya, este no es el mismo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Y eso es lo que el Señor hace, nuevas criaturas. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Esta ciudad de Decápolis es una ciudad que estaba al lado del mar de Galilea. Y allí estaba esa región antes de que los romanos tomaron el control de esa tierra. Pues ahí estaban los griegos y había muchos pueblos y había muchas lenguas allí que estaban conviviendo, ¿no? Y Decápolis significa 10 ciudades. Esa era la zona, 10 ciudades. Así que él no solamente llegó a su ciudad, sino que él predicó en las 10 ciudades de Decápolis. Este hombre fue un evangelista, no dice nada la Biblia, pero con ese entusiasmo, con ese vigor, con ese anhelo, deseo de servir al Señor, ¿quién le podía parar? Había sido liberado de tantos demonios, una persona miserable, de repente está en su sano juicio, se viste bien, pero sobre todo tiene ese impacto de Jesús en su vida que hace que fue por todo Decápolis predicando el Evangelio. Tenía la energía, la vitalidad, la fuerza, tenía el vigor, la inspiración, el amor y sobre todo al mandato de Jesús: vete y dile a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y esta es la semilla que dejó plantada Jesús ahí, ¿no? Tenía fama de violento y ahora habla de Jesús. Así que esa persona, cuando salía de su boca la palabra Jesús, y todo se refería a esa liberación que Jesús había traído sobre él, pues entonces no tenían más remedio que abrir la boca y decir, pues en verdad Jesús tiene poder, autoridad, y el mensaje de él es un mensaje de esperanza y es un mensaje de salvación y de nueva vida, ¿no? Seguramente quedarían impactados. Y esa fue la semilla, ¿no?, que Jesús dejó allí en Gadaria. Y Jesús puso los pies en Gadaria, ¿no? Ahora nosotros somos las manos y los pies de Jesús. Somos sus ojos y Jesús pone los pies donde tú estás. ¿Para qué? Para poder transmitir esa gran salvación que nos ha sido otorgada. Jesús no lo hizo Él, ¿no?, por su mandato. Es importante, ¿no?, que cuando vemos la vida de Jesús vemos que Él no se movía porque sí, sino tenía siempre estrategias, porque Él quería propagar su mensaje en este Decápolis, en todo Gadaria y en todo el mundo a través de su iglesia, ¿no? Este endemoniado que fue testigo de lo que Dios puede hacer. Cuando vemos testimonios, ¿no?, del poder de Dios, somos testigos de lo que Dios puede hacer. Así que cuando los hombres te ven a ti, tú eres testigo de lo que Dios puede hacer, porque si sobre todo te han conocido antes y te conocen ahora, pues pueden ser testigos de lo que Dios puede hacer a través de ti, pueden creer. Hay testimonios impactantes de una transformación y un cambio, pero hay otros que son sencillos, pero no por eso menos importantes. Porque a veces hay cambios estructurales, físicos o de forma de vida, pero cuando hay un testimonio sencillo, el testimonio sencillo tiene que ver con el amor, la forma de hablar, de mirar, de andar, de caminar, y eso también es un testimonio, aunque no sea algo grande lo que te haya ocurrido a los ojos de los demás. Pero cuando hay algo interior de esa liberación, pues tu vida también puede traer esa luz a los demás. Y de eso se trata, ¿no? Así que fue esa primera semilla de este gadareno, esta primera semilla de evangelismo en Gadaria. Y vemos que las semillas se van sembrando, ¿no?, y el evangelio va creciendo.
Bueno, siempre tiene todo un comienzo, ¿no? Todo tiene un comienzo. Jesús fue el primero que pisó la tierra, el acontecimiento más maravilloso que jamás ha ocurrido. Hoy en día se le da mucho énfasis y mucha fama a muchas cosas que el hombre conquista, la conquista de la luna. Pero pocos se dieron cuenta cuando Jesús pisó la tierra y se hizo hombre y se entregó por nosotros. Él mismo era esa semilla que es plantada en el monte y da fruto en todos los valles, se propaga. Jesús fue esa primera semilla. Y desde entonces, ¿cuánto ha crecido el reino de Dios, verdad? Solamente porque Jesús vino. ¿Cuánto ha crecido? Pues ha crecido mucho. ¿Cuántas generaciones han pasado y millones de hombres han confiado en Él? Pues muchos. Y esa primera semilla pues habla de que alguien como Jesús, tuvo que empezar en algún sitio. Y no solamente en algún sitio, sino también con alguien. Porque el Señor nos llama porque el Señor quiere que nosotros seamos también esa semilla, esos lugares donde pisan nuestros pies, que puedan traer cambios a la gente, ¿no? Así que necesitamos entender que si estamos aquí, algo tenemos que hacer y mirar a nuestro alrededor y pensar en las personas que está a nuestro alrededor, ¿no? Para compartir con ellos. Lucas 10, 17, vemos que había un gran gozo por estos 70 que Jesús envió por toda la tierra palestina. Y dice que volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás, dijo Jesús, caer del cielo como un rayo. Satanás ha sido destronado. Él no tiene el poder. El poder lo tiene la Iglesia, que ama a Jesús y tiene a Jesús en su corazón. Jesús es el que tiene el poder. Satanás ha sido vencido. Entonces, Jesús vio que Satanás iba a ser vencido por él mismo, ¿no? Y le dice: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Les dio la promesa de la protección cuando iban a salir por toda la tierra los 70 predicando el Evangelio. Y vemos cómo también ellos echaban fuera demonios y las serpientes y los escorpiones no eran un problema, porque su poder letal estaba frenado por el poder de Jesús. Pero les dice: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aleluya. Hay regocijo, ¿no? Cuando un pecador se arrepiente, hay regocijo cuando una persona se libera, pero sin embargo Jesús ellos venían muy contentos, que habían visto las maravillas. Eso no significa que no tenía peso todo eso, ¿no? Pero Jesús les orienta y les dice: mirad, no es tanto lo que vosotros habéis hecho, sino lo que yo he hecho por vosotros. Vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y ese realmente tiene que ser el verdadero regocijo del creyente, que es así. Entonces, debemos de pensar que nuestra gloria no consiste en lo que nosotros podemos hacer. Fijaros bien. Eso se lo dijo a los 70. Regocijaos más bien de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Nuestra gloria no consiste en lo que nosotros podemos hacer por el Señor y en el nombre del Señor, porque tenemos autoridad y tenemos fe, sino que en lo que más bien tenemos que fijarnos en lo que Él puede hacer y ha hecho por nosotros. Nosotros podemos hacer cosas para el Señor, podemos tener poder y autoridad y obrar en su nombre, pero sin embargo no tenemos que olvidarnos de que Él sigue estando ahí y tiene poder para ayudarnos y para seguir peleando por nosotros y por lo que nosotros le necesitamos y dependemos de Él. No vaya a ser que se nos suba el orgullo,
de pensar que somos algo porque hacemos algo, sino todo lo contrario. ¿Sí? Pensar que seguimos dependiendo de Dios y pensar lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él nos ha dado la salvación. Vemos que los gadarenos rechazaron a Jesús y no se regocijaron los gadarenos. ¿Por qué le dijeron a Jesús que se iría de sus contornos? Porque habían perdido los 2000 cerdos, ¿no? ¿Y por qué no se regocijaron en la liberación de este hombre? Porque estaban pensando más en lo que habían perdido que en lo que este hombre había ganado y en lo que Jesús había hecho por él. A veces nuestra conversión tiene pérdidas. Y estos hombres no querían seguir teniendo pérdidas. Querían decir, Jesús, vete de nuestros contornos porque nos vamos a ser pobres aquí, ¿no? Nos vas a dejar otra vez otros cerdos que vengan y venga otro demonio y vayan otra vez los cerdos, ¿no? Pero nuestra conversión tiene pérdidas. Y debemos asumir esas pérdidas por muy valiosas que sean. Porque cuando uno viene a Cristo, claro, tiene un montón de cosas en su corazón, ¿no? Pequeños tesoros, pequeñas cosas personales que igual no quiere soltar, que no quiere dejar, e incluso estilo de vida que no estás dispuesto a dejar. Pero tenemos que perder para hallar la vida. Tenemos que entregarnos a Cristo aunque perdamos todo para hallar esa salvación tan grande, ¿no? Y ese es un mensaje también de la Biblia, ¿no? Cuando leemos aquí la parábola en Marcos capítulo 4, versículo 26, la parábola del crecimiento de la semilla, que dice que así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete al agua porque la siega ha llegado. La parábola del crecimiento de la semilla. Nosotros somos semillas y el reino de Dios va creciendo en la medida que nosotros también vamos propagando esa semilla del reino de Dios. Y el crecimiento de la semilla no se puede forzar, tiene su ritmo, ¿no? Dice que echa la semilla y el aldeano va de nuevo, duerme, se levanta de noche y día, pasan los días, pero la semilla empieza a brotar y crece sin que él sepa cómo. Así es el reino de los cielos, ¿no? El crecimiento lo da Dios. Lo que Dios hace es lo que perdura y tiene valor. Nosotros no podemos forzar nada. Tenemos que ir con el Señor, no delante de Dios, sino detrás, esperando nuestras oportunidades y esperando lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Aquí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, Pablo está corrigiéndoles a los corintios y les dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Este es el verdadero sentido del creyente, ¿no? El sentido de que lo que uno hace colabora con Dios, pero a la vez es Dios que hace que se muevan todas las cosas y conforme a la labor que hace cada uno,
pues lleva el Evangelio hacia adelante. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada. Es la gracia de Dios que ha sido dada al creyente. Es esa gracia la que promueve el desarrollo y crecimiento espiritual en nuestras vidas. No es tanto por lo que hago, sino es más bien por mi dependencia de Dios para que haya desarrollo espiritual y después también pueda operar según el propósito de Dios en mi vida, ¿no? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es el cual es Jesucristo. Así que un perito arquitecto, un arquitecto, sabemos que el arquitecto de la iglesia es Dios. Dios es el que la ha diseñado, el arquitecto es el que tiene los planos, el que diseña el edificio, los huecos, las paredes, el que hace todo para que ese edificio realmente se sostenga, crezca y se desarrolle. Dios es el arquitecto que ha diseñado la iglesia, y Él es el que la va a edificar, ¿no? Y el que la va a llevar hacia adelante. El perito, como Pablo, es el ayudante, el que está a las órdenes de aquel que le está diciendo cómo deben de ser las cosas. Y ahí tenemos la palabra de Dios. Cuando llega un perito a una obra o a un lugar donde ha sido edificado, ¿qué tiene que hacer? Pues detectar si hay fallos, también investigar algunas cosas conforme al plano que ha sido escrito, poder cuantificar y también poder ver cuáles son las incompetencias o los defectos para que eso se pueda corregir. Eso es lo que generalmente se hace en una obra. Entonces, Dios está edificando la iglesia, Dios está edificando su reino y no depende, como dice en Romanos, del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si Dios nos pide correr, corramos, pero no corramos sin Dios. Porque la obra no depende de lo que yo mucho trabaje o haga, siempre dependerá de Dios. Pero antes hemos visto que el que trabaja tendrá su recompensa. Pero el que trabaja debe trabajar con Dios, entendiendo que Él es el que da el crecimiento y es el que hace todas las cosas. A Dios es que no le podemos manipular, pensar que si hago me dará, que si esto me... No podemos manipularle, Dios conoce nuestros corazones y necesitamos entender que no es porque nosotros corramos mucho ni queramos ser o no ser, sino es Dios que tiene misericordia. Tenemos que tener paciencia también en la obra del Señor, porque aquí se nos dice que el labrador espera, sabe que tiene que esperar. A nosotros no nos gusta esperar, pero sí es importante la paciencia en el creyente. Las cosas no van a ser como tú quieres, es como Dios quiere, así de claro. Y que tú no vas a añadir a tu estatura un codo si no la tienes, a no ser que Dios te añada esa estatura. Y tenemos que tener ese espíritu de dependencia, ¿no? El labrador, cuando ve la planta, no la estira. Quiero que crezca, ¿no? Quiero que salga fruto ya. Quiero que... ¿Y qué pasa? Que cuando tú estiras una planta, la estropeas. Así somos nosotros. Queremos a veces hacer las cosas sin Dios y nos perdemos. Queremos ser grandes o tenemos metas o tenemos propósitos y te estiras un poco a ver si consigo ser aquello que gustaría ser. No, pero tú vas a ser lo que Dios quiere que tú seas. Lo que hay que hacer es tener paciencia. Salmo 90, versículo 4.
Este versículo lo conocemos, ¿verdad? Porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Cuando leemos este versículo nos damos cuenta que para Dios el tiempo no existe, pero sus planes se cumplen a tiempo. Lo que Dios no ha hecho en esta nación durante años, lo va a hacer cuando llegue el tiempo. Entonces, porque la Iglesia está orando por un despertar, un avivamiento, salvación por los perdidos. Tenemos que tener paciencia. Todo tiene su tiempo. El labrador, para participar de los frutos, tiene que trabajar primero, pero luego se levanta, se acuesta, se levanta, y cuando ve el terreno ve que ha crecido, ¿no? Pues así también nosotros tenemos que tener paciencia. Nos corresponde plantar y regar, es lo que nos corresponde hacer a nosotros, ¿no? Plantar y regar. Pero el crecimiento lo da Dios, aleluya. Menos mal que no, el crecimiento no depende de nosotros, que depende de Dios. Porque Dios tiene sus pautas y su tiempo para las naciones, para las familias, para las personas que viven sobre la tierra. Tienen las oportunidades, los momentos, y todo está controlado, ¿no? Y dice que el que crece sin que sepamos cómo, como hemos leído. Crece y no sabemos cómo, pero crece. Así es la obra de Dios. Nicodemo, Jesús le dijo a Nicodemo que como no sabes cómo el viento sopla y van de un lado a otro, así ignoras la obra de Dios. Pero Dios está moviéndose con su espíritu alrededor del mundo y está trabajando. Él no duerme, nosotros nos dormimos todas las noches, pero Dios no duerme, está velando por esta tierra y está esperando que los hombres crean en Él, y Él está haciendo su obra de salvación, ¿no? La obra de Dios no sabemos cómo la hace y luego lo vemos y vemos, pues, qué curioso, ¿no? Cómo Dios lo ha hecho y apenas igual yo no me he dado cuenta. Es la vida del creyente que se consagra al Señor y pasan los años y bueno, tienes batallas, te conviertes a Cristo y tienes batallas. Y tienes luchas y tienes dificultades. Todos hemos pasado por eso. Pero pasa el tiempo, miras atrás y dices, pero si ya esas luchas ya las vencí. Esas dificultades ya las superé. Y te das cuenta que has crecido. Y no sabes cómo, pero de repente te sientes victorioso y tu vida victoriosa en crecimiento espiritual. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Que no sabemos cómo, pero Dios va haciendo la obra, ¿no? Y Él va edificando, y Él va poniendo carga, y Él va impulsándonos, y Él va dándonos dones, y Él nos ayuda a seguir adelante, ¿no? Y no sabemos cómo, pero Él lo va haciendo hasta que nos damos cuenta que lo que antes no hacía, ahora lo puedo hacer. Lo que antes era imposible para mí, ahora lo puedo hacer. Dios da el crecimiento, Dios da el crecimiento. Así que tenemos que tener paciencia, tenemos que estar tranquilos, porque lo que Dios quiere hacer en tu vida lo va a hacer en su tiempo. Paciencia. Si no tienes victoria contra algo en tu carácter, paciencia. Dios te dará la victoria en tu vida. Y aquí dice la palabra que en Marcos que en el griego es un fruto automático, griego automático. Sabemos que es algo que es automático, que está ya predeterminado a que sea algo que determine un resultado específico, ¿no? Es automático. Como el coche automático, el coche que me he comprado ahora yo, que es automático. Pues no sé si va en cuarta o va en quinta, pero es automático, es su curso, es su ritmo, ¿no? No todas las plantas crecen igual, no todo se desarrolla igual sobre la tierra, todo tiene su ritmo, sus pautas, y todo es conforme al diseño de Dios, el diseño de Dios en la naturaleza. Primero espiga, luego
primero el curso, ¿no?, de esa hierba que sale la espiga, luego el grano, y la gracia del reino de Dios también tiene su curso. Así es el reino de Dios. Se echa semilla en la tierra y va creciendo a su ritmo y en su tiempo y en su forma. El labrador va y duerme de noche y de día. Parece que no hace nada, ¿no? Se levanta, pero bueno, ya ha hecho previamente su trabajo, ha cavado, ahondado y espera que lo que ha sembrado traiga fruto, pero es sabio y sabe que necesitará unos meses, un tiempo para que dé ese fruto. Mientras duerme, nosotros en este momento somos inconscientes de la obra de Dios en su totalidad, del plan eterno de Dios. A veces vamos al trabajo, hacemos esto, aquello, pero Dios está haciendo su obra constante, perseverante. Y es una alegría saber que Dios está haciendo la obra, no solo a favor de la salvación de los perdidos, sino también a nuestro favor. Él conoce todas las cosas. Y ahora, si yo miro un poco atrás a mi vida, yo veo que cuántas veces Dios estaba ahí, en ese momento, en ese tiempo. El tiempo Kairos, el tiempo de Dios, no mi tiempo. El tiempo Cronos no es nuestro tiempo. El tiempo Kairos es el tiempo de Dios. Aleluya. Y Dios es el que hace en su tiempo las cosas en nosotros y a favor de nosotros también. Tenemos que tener así que paciencia, también esperanza, ¿no? Y la esperanza es algo que necesitamos, ¿no? La obra de Dios también a veces es imperceptible, no lo podemos percibir como hemos dicho, ¿no? Pero sin embargo sigue adelante. Fijaros que la semilla es sembrada en la tierra, pero tiene que superar un montón de trozos de piedritas, de barro, salir afuera, y una vez que está afuera es la hierba, ¿no? Pero hay muchos impedimentos. A veces vemos que crece la hierba así, pero el grano ha sufrido también una transformación. El grano pierde su figura. El grano de trigo que ha sido sembrado ya no lo vamos a ver más. Vamos a ver la espiga, el resultado de una muerte bajo tierra. Y ahí es donde tenemos que morir a nosotros mismos. Porque si no morimos a nosotros mismos, no podemos producir vida. Tiene que haber una muerte. Y así como los endemoniados, el contorno de los endemoniados de Gadaria, no querían que Jesús estaría allí porque veían pérdidas. Hermanos, deja que en tu vida haya pérdidas para obtener la vida, como lo obtuvo también el endemoniado. Y yo quería decir algo, que nada puede detener el plan de Dios en tu vida. Los problemas, las circunstancias, nadie puede detener el plan de Dios en tu vida. Puedes estar ahí como debajo de una losa donde no ves nada, pero sin embargo nada va a impedir que tú salgas a la luz, que tú desarrolles tu vida. Esa losa será quitada, ese manto oscuro será quitado. Todo aquello que experimenta una semilla bajo tierra, oscuridad, falta de luz, más luego la muerte personal, eso es presagio de que viene la vida. Aleluya. Y necesitamos realmente eso, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Estamos dispuestos a morir, estamos dispuestos a echar los cerdos de Gadaria al mar para que nosotros haya vida, ¿no? Y tengamos el privilegio de experimentar ese maravilloso plan de Dios en nosotros y el reino de Dios que vaya hacia adelante. La Biblia habla de que
como hemos leído, que después del reino, cuando el fruto está maduro, se mete la hoz porque la siega ha llegado. Y la siega viene, el reino de Dios viene, la venida del Señor viene, y la iglesia también será recogida como fruto, primero como fruto de las aflicciones de Cristo, porque nosotros somos el fruto de su aflicción, de su muerte y de su entrega. Tú y yo somos el fruto. Y nosotros podemos dar fruto en base a lo que también hemos leído, que no hay otra roca que en el mundo que podamos edificar una vida espiritual si no es a través de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados a la venida del Señor, porque el reino de Dios va concluyendo y porque el grano de trigo está ya maduro y tenemos que estar preparados a su venida. Así que tenemos que sembrar como el endemoniado gadareno. Aleluya, el endemoniado gadareno. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaron. Hermanos, que podamos contagiar y que otras personas se puedan maravillar de lo que el Señor ha hecho contigo y pueda ver los resultados también, ¿no? Muy bien, que el Señor los bendiga.